Muy buenos días, mi nombre es Fidel Leonardo Rubio, soy estudiante de la maestría en TIC para la educación. Estoy realizando esta presentación con el propósito de desarrollar la actividad número uno en la asignatura Educación con TIC. El tema a abordar se denomina evolución de las TIC en el campo educativo. Decimos que cuando hablamos de las TIC nos referimos a tecnologías de la información y la comunicación. Y para hablar de la evolución de estas tecnologías, pues, decimos que ha impactado la evolución de estas tecnologías ha impactado en diferentes campos, sin dejar de lado el campo de la educación, transformando la forma como se enseña y se aprende, permitiendo el acceso a información de manera instantánea por medio de recursos educativos en línea y herramientas de colaboración. También decimos que este avance tecnológico nos ha llevado a diversas herramientas, al uso de diversas herramientas, y pues hoy quiero hablar de dos herramientas que me llamaron la atención, como lo son la realidad aumentada y la realidad virtual, que aunque al hablar de ellas se pueda pensar que son lo mismo, pues son muy similares, pero también tienen unas diferencias bastante remarcadas que las vamos a tocar, pues a nombrar más adelante en esta presentación. También decimos que estas dos herramientas son muy aplicadas en campos como la educación, la tecnología, el arte, y pues hoy en día también el turismo es uno de los campos que está avanzando con el uso de estas herramientas. Eh, También decimos, o en el propósito de describir, ¿cierto? Esa evolución, vamos a hablar de la línea de tiempo en las tecnologías de la información y la comunicación de una manera, pues, un poco resumida, digámoslo así. En 1975 se presentó o se hablaba de programación, repetición y práctica. En 1980, entrenamiento basado computadora con multimedia. En 1965, entrenamiento basado en Internet. En 1990 se hablaba del e-learning, que es el aprendizaje electrónico. En el año 2000 se hablaba del mixed learning, que es el aprendizaje mixto, en el combina la docencia o la enseñanza presencial con las herramientas digitales. Y en el 2005 la aparición del software social con contenido libre y abierto. Eh, Software social, pues indica también, como su nombre lo dice, el tema de las redes sociales. En ese mismo intención de describir la evolución de las TIC en el campo educativo, también hablamos. Recordemos que las TIC no solamente se crearon solo para el campo educativo, sino para el uso de los diversos campos existentes. Entonces empezamos hablando de la web 1.0. La web 1.0 decimos que fue la primera, es una web básica de manera unidireccional que no permitía interactuar, eh, que no permitía la interacción. Hablamos ahora de la web 2.0. La web 2.0 apareció en el año 2004, ¿cierto? Aquí pues se destaca la aparición de las redes sociales, la característica pues o la diferencia con respecto a la 1.0, pues esta sí permitía la interacción, ¿sí? Y pues se alimenta de la información que los usuarios comparten en la misma red como tal. Y pues aquí también se encuentra la aparición de las redes sociales, la aparición de el Facebook, que apareció en el año 2004, y el Twitter también en el 2006. Y se le conoce como la web social, ¿sí? Ahora seguimos con la web 3.0. La web 3.0, en el año 2006, el señor Selman hizo una publicación donde hacía una crítica a la web 2.0 y también remarcó la aparición de la web 3.0, pero realmente ella fue operativa en el año 2010.
se asocia a la web y se dice que pues se le conoce como la red semántica, como la red semántica porque utiliza de forma más eficiente los datos, se consigue que la red pueda realizar tareas como responder preguntas, ¿cierto? O traducir idiomas. Esas es pues, algunas de las aplicaciones que aparecieron con esta web. También podemos decir que aquí ocurrió algo muy particular, que era la búsqueda con palabras claves. Es muy importante porque pues de allí se genera un gusto o una preferencia que más adelante el usuario, la red le va a transmitir de manera automática a contenidos que tengan que ver con esa búsqueda. Seguimos con la web 4.0. La web 4.0 se dice que empezó en el año 2016. Se centra en ofrecer comportamiento más inteligente y más predictivo con respecto a la web 4.0. Se busca igualar el procesamiento de la información a como lo haría el cerebro humano. Aquí pues aparece también como un ejemplo, son los asistentes de voz. También se dice que pasamos de una web que nos proporcionaba información a una web que nos proporciona soluciones. Eh, digamos que esa es una de las particularidades que se presentó en esta web. Ahora, la web 5.0 se habla de su aparición en el año 2020. Es un sistema que tiene como finalidad permitir el desarrollo de aplicaciones descentralizadas, en los cuales los datos de los usuarios puedan ser contenidos. Aquí pues se presenta como ejemplo, o como característica, perdón, es la seguridad en los datos que aporta o que almacena el usuario. Las criptomonedas, pues, es una de las herramientas de la aparición que hubo con respecto al sistema económico y pues digamos que por esa seguridad que hay en esos datos, pues se puede desarrollar con más tranquilo, o más, valga la redundancia, con más seguridad, ¿no? Este tipo de herramientas. También decimos que toma lo mejor de la 3.0, pero con la determinación de aumentar la velocidad. Bueno, ahora recordemos también que la 3.0 pues era la red que se habla que fue la red semántica, ¿cierto? Y pues que también tenía como característica el tema de la búsqueda por palabras claves. Bueno, aquí ya pasamos a hablar de la realidad virtual. La realidad virtual, pues hacer un comparativo entre la realidad virtual y la realidad aumentada, me permito pues leer el concepto. Decimos que la realidad virtual crea un entorno completamente nuevo e inmerso que se sustituye al mundo real. Y la realidad aumentada superpone información digital sobre el mundo real. Entonces, aunque ellos utilizan dispositivos, esa es como la similitud que hay, dispositivos, teléfonos inteligentes, gafas especiales, ¿cierto? Para permitir la interacción del usuario con la herramienta. También hay en la realidad virtual se crea un contexto totalmente, o se tiene un contexto totalmente creado. Y en la realidad aumentada se hace uso del contexto real, superponiendo en ella imágenes o videos sobre ese contexto real. Entonces, esa es la diferencia que hay entre la realidad virtual y la realidad aumentada. La virtual totalmente creada, la aumentada, trabajada sobre un contexto real. Digamos que hay aplicaciones que pues, nos ejemplifican un poquito más estas dos tipos de herramientas. Por ejemplo, en la virtual está el PlayStation, que es totalmente creado. En la realidad aumentada está eh, el tema el Pokémon Go, que permite jugar pues, en los diferentes contextos reales. En cuanto al arte, pues decimos que esto se puede crear de manera tridimensional en la realidad virtual y en la realidad aumentada también decimos que
se puede promocionar por ejemplo, hay una aplicación que se llama Linkea, que lo que hace es poner imágenes sobre contextos reales. También decimos que está en la realidad virtual, está herramientas como el Google Earth, y en la realidad aumentada herramientas como el Google Maps, que tiene pues imágenes reales para hacer diferentes búsquedas. Eh, Se pueden hacer, en la realidad virtual también ofrece herramientas como para que los médicos hagan simuladores, ¿cierto? Y también los aviadores también hagan simuladores de vuelo. Esa es como otra de las aplicaciones que se pueden tener en esta herramienta. Bueno, estas fueron pues algunas de las referencias que se tomaron, y pues yo espero que haya sido llenado las expectativas con esta actividad. Muchísimas gracias, muy amables.